amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Frida Lai y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de El Invencible Verano de Liliana por Cristina Rivera Garza, que es su última novela. Y otra vez, antes de iniciar, les quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo expresamos algo para lo que aún no hay palabras? ¿Cómo describimos el dolor de lo arrebatado o un profundo desasosiego que es tan tremendo que aún nadie lo ha nombrado? ¿Qué podemos hacer cuando las palabras para expresar algo son tan alejadas que no le hacen justicia a esto que queremos nombrar? Porque la falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena. Y esta es una cita del libro del que vamos a hablar hoy, así que vamos a empezar. Quiero platicarles de El Invencible Verano de Liliana, publicado bajo el sello de Random House. Es el último libro de Cristina Rivera Garza, que ya tiene una trayectoria bastante amplia y es conocida por títulos como Nadie me verá llorar, La Castañeda, Autobiografía del algodón y muchos más. El Invencible Verano de Liliana, publicado en mayo de este año, me parece, nos hace reflexionar sobre el lenguaje. Y no nos hace reflexionar sobre el lenguaje porque sea precisamente un libro, sino porque ¿qué pasa cuando no podemos nombrar algo? Nos hace reflexionar un poco sobre estas preguntas que puse al principio, porque entonces, ¿qué pasa cuando no podemos nombrar algo tan doloroso o tan injusto? Este libro habla sobre el feminicidio de la hermana menor de Cristina Rivera Garza, su nombre, Liliana Rivera Garza, asesinada el 16 de julio de 1990. Este libro, en comparación con los trabajos pasados de Cristina, no está escrito bajo este registro de ficción, porque, en palabras de Liliana, había fallado tremendamente en escribir esta historia precisamente porque lo estaba escribiendo bajo este género de ficción. Pero entonces, de acuerdo a sus palabras, tuvo la valentía de abrir unas cajas donde había un archivo que la propia Liliana había escrito sobre ella misma, es decir, a partir de cartas, poemas e incluso propios escritos que hacía como de manera random en las esquinas de sus libretas o demás, o sea que de repente se agarraba recio y tendido a escribir cosas. Entonces, Cristina Rivera Garza escribe este libro a partir de toda esta documentación que dejó la propia Liliana sobre su propia vida. Pero, ¿por qué es tan importante el lenguaje en este libro? Porque a lo largo de todo este libro recordé mucho una frase del filósofo del lenguaje Wittgenstein que dice: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Entonces, cuando tenemos un límite en el mundo, es muy difícil pensar lo que hay más allá de ese mundo, porque no hay palabras para lingüistificar y expresar eso que aún no conocemos o no podemos describir. Esta es una primera entrada para descifrar entonces cuál es la importancia del lenguaje, no solo para describir algo, sino para constituirnos y expresarnos el mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, antes de entrar de lleno con El Invencible Verano de Liliana, justamente en esta cuestión de nombrar cosas, quiero hacer un símil con Harry Potter. Aguanten, no está tan lejos. Dentro de la saga de Harry Potter, a lo largo de todas las historias, nos dicen que Voldemort es el no nombrado. Y en un principio es porque se nombra tanta maldad que recordemos que hay una maldición del tabú y quien rompe esta maldición entonces puede ser condenado y puede ser tratado incluso como un criminal. Pero en este sentido, el siquiera poder lingüistificar y nombrar a Voldemort nos hace ser conscientes de su propia existencia y todo lo que implica, es decir, es un ser malvado, es un ser que si lo nombras en estas historias te tratan como un criminal por toda la carga negativa, no solamente en lo verbal sino en las acciones que de ello deriva. Entonces, si nombras a Voldemort te van a tratar como un criminal y te van a maniatar y demás. Pero, ¿qué pasaría si en este universo mágico de repente no tendríamos esta palabra para describir a este villano y a este ser tan tremendamente malvado? En este caso tenemos a Voldemort. Pero, ¿qué pasa cuando, y ya entrando de lleno a El Invencible Verano de Liliana, cuando no tenemos palabras para describir algo que pasó, algo que nos hace sentir? Esto ocurrió con Liliana Rivera Garza, quien asesinada a principios de los 90
no existía la tipificación de lo que hoy conocemos como feminicidio. En ese entonces eran crímenes pasionales y vale la pena repensar qué es lo a qué nos remite con crímenes pasionales. Comúnmente se hace mayormente como de hombres a mujeres por una pasión tremenda o por un amor obsesivo, de más amor obsesivo. Cuando hablamos de un crimen pasional, casi siempre se le resta responsabilidad al asesino y entonces se le achaca la culpabilidad a la víctima, es decir, es porque no se dio cuenta, estaba en malos pasos, no eran horas y miles de argumentos que hemos escuchado en un montón de casos que van desde Lesbi, Mara, Ingrid, Teresa, Vanessa y muchas más mujeres que tienen que ser nombradas porque son más allá de estadísticas. Regresando un poco al Invencible Verano de Liliana, esta tipificación de crimen, esta transformación de crímenes pasionales a feminicidio ocurrió el 14 de junio del 2012. Pero entonces, ¿qué pasó en todos estos 22 años desde el asesinato de Liliana hasta que pudieron haber palabras para entender todas las consecuencias que tiene no solamente un crimen pasional, sino tal cual un feminicidio, que es asesinar a una mujer por cuestiones de género? Pues Cristina nos cuenta a lo largo de estas páginas que en estos 22 años su hermana menor fue víctima no solamente de este asesinato, sino fue víctima múltiples ocasiones, es decir, ya no solo porque le arrebataron la vida, sino por estos prejuicios y cargas sociales que les acabo de decir. Fue su culpa, no estaba con buena compañía, no se supo dar cuenta y muchísimas cargas que, como repito, hemos escuchado y seguimos escuchando actualmente, aunque tengamos la tipificación de feminicidios. En este punto, las palabras nos ayudan no solamente a nombrar, sino a entender y reflexionar sobre eso que se está nombrando. No solo basta con nombrar algo, sino se está entonces pensando y reflexionando lo que ese nombramiento implica. Y en ese sentido, esta historia tardó muchísimos años, más de 2 décadas en contarse, y Cristina nos dice en estas páginas que el silencio fue una forma de guarecer y proteger a Liliana. Hoy, con este lenguaje que sirve también para apropiarse y para expresar, más allá de entender, surge este libro, El Invencible Verano de Liliana, que nos cuenta la historia de Liliana, contada por ella misma y contada por las personas que la amaron, es decir, su hermana, sus papás, sus amigos. Entonces, El Invencible Verano de Liliana la veo como una gran carta de amor, gran carta de amor a la vida, de Liliana por la vida, gran carta de amor de la gente que la amaba y una gran cartografía de toda una vida. Hay un montón de paisajes en un montón de niveles. Ya no solo está este paisaje sonoro, porque como decía, es una cartografía de la vida y es una cartografía en cierto punto incluso de los 90s. Esto nos lleva a un paisaje sonoro donde sonaba With or Without You de U2 o No hago otra cosa que pensar en ti de Juan Manuel Serrat o La Negra Tomasa de Los Caifanes y muchas más rolitas con las que Liliana se identificaba, empatizaba y las ponían a bailar. Incluso eran las canciones que sonaban en esa época. También tenemos un paisaje a nivel geográfico. Habla también de la historia de una chica que llega de Toluca a Ciudad de México. Entonces, ¿cómo es esta experiencia de ser foránea y llegar a la gran ciudad donde hay que buscar departamento, las cafeterías que visitaba, el periódico que leía, incluso la universidad en la que estudiaba, que es la Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco? Y también tenemos un paisaje a nivel textual, es decir, ya no solamente con lo que ella escribía de ella misma, sino con los poemas que ella leía, las cartas que le escribía a sus amigos y los libros que a ella le gustaban. También tenemos un paisaje tal cual a nivel arquitectónico, porque Liliana estaba estudiando la carrera de arquitectura. Entonces, esta visión de la arquitectura sale a describir cuáles eran estos paisajes que Liliana vio alguna vez con sus propios ojos. Eso por un lado. Por otro lado, este libro nos permite conocer a una joven llena de sueños, a una joven empática, preocupada por los demás. Y mientras leía este libro, en algún punto no solo me encontré con Liliana, sino con las personas que personalmente amé y ya no están.
porque en estos procesos de duelo es inevitable cuestionar incluso la propia memoria y preguntarse si de verdad alguna vez existieron o si solo fueron personas que nos inventamos y que en ese sentido de inventarnos nos congelamos con estas personas en ese tiempo donde existieron. Hay una frase muy potente de Cristina Rivera Garza que dice: vivir es un duelo, es eso, es nunca estar sola. Invisible pero patente en muchas formas, la presencia de los muertos nos acompañan en los minúsculos intersticios de los días. El duelo es el fin de la soledad. Solo queda como estas auras de escuchar la música que escuchaban, de ver lo que ellos veían, de caminar por donde ellos caminaban y tratar de revivir y recordar a estas personas, ya no solamente a Liliana, sino a todas las personas que ya no están aquí. El Invencible Verano de Liliana es también una especie de catarsis para quien nos lee, y es una forma de acompañar y es un también abrazo solidario entre todas estas personas que han perdido y que a veces el dolor es tan potente que no hay ni siquiera palabras para expresar este tremendo dolor que acompaña a muchas personas. Otro punto en el que quiero hacer énfasis es que este libro pone de relieve la ceguera social que sigue contribuyendo al asesinato de miles de mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo. Si bien cuenta la valentía de la propia Liliana por ser libre, también cuenta la valentía de la propia Cristina por permitirnos no solamente conocer a su hermana menor, sino por buscar justicia a partir de esta estructura de palabras que por tanto tiempo le fueron arrebatadas y que de repente no encontraba pese a ser una escritora. Este libro es también un pedido de justicia porque pese a la distancia de los años, el asesino de Liliana sigue estando prófugo de la justicia. Al final del video les voy a dejar una foto que fue la última foto que se obtuvo de él, porque de ahí ya parece que se lo tragó la tierra. En ese sentido, este libro es potente, no solamente en lo social, sino en lo emocional, por todos los intersticios que nos permite explorar a partir de la propia voz de Liliana. Este es un libro que nos permite nombrar a quienes ya no están, pero también nos permite acceder al nombramiento de situaciones que nos siguen conformando, constituyendo y que muchas veces damos por sentado. Entonces quería hacerles un par de preguntas, como ¿cómo estamos nombrando estas estructuras que nos atraviesan y estos discursos que nos atraviesan? ¿Qué estamos dando por sentido? ¿Qué estamos dando por sentado en este lenguaje que hoy nos constituye y nos forma? ¿Qué no estamos cuestionando? Y en este ejercicio de no cuestionar, ¿qué estamos aceptando? Entonces, me gustaría que me respondieran estas preguntas aquí abajito en los comentarios, y creo que esto es todo por este video. Gracias por estar aquí como siempre y nos estaremos viendo en un próximo video. No sé qué tan pronto sea, pero espero que muy pronto. No, todavía no cortes. Espero que muy pronto. Y nada, les mando mucho apapacho y aquí nos estamos viendo y leyendo. Adiós. Y la culpa no era mía.